vuelta aquí en el programa Cyber Day y aquí hace un calor, yo no sé si ustedes me lo están notando, pero uf, bastante calor en el centro de la Orotava aquí en Tenerife. Bueno, como siempre, como cada semana, nos vamos hacia una cultura de servicios de inteligencia de la mano de nuestro gran amigo y colaborador Sergio Farra. Hoy un tema súper interesante, Watergate. Así que nada, le vamos a dar ya la bienvenida. Sergio, muy buenas tardes y como siempre, como cada semana, una semana más aquí en Cyber Day. Hola, buenas tardes. Desde aquí, Barcelona, la ciudad condal. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, pero ya sabes, un poco aquí con calor. La Sí, verdad que sí, sí, bastante, lo bastante. sé, sí, sí. Por aquí un clima templado, pero también con calorcito, ¿eh? Sí, sí, sí. No se Oye, rinde el verano, no se rinde. no, bueno, vamos a ver si llegamos ya a final de año también con, con este calor, ¿eh? Oye, Sergio, dentro de la cultura, hacia una cultura de servicios de inteligencia y, cómo no, como cada Mm, semana, un tema sí, interesante. Watergate, haznos una breve sí. introducción. Pues sí, como sabes, es una continuación del programa de la semana pasada de periodismo de investigación y de espionaje, que para hacer un breve resumen decimos que el periodismo de investigación es el que analiza en profundidad un tema en particular con el fin de poner en evidencia hechos de corrupción, analizar políticas gubernamentales y corporativas a llamar la atención sobre tendencias sociales, económicas, políticas o culturales, ¿no? Entonces, hay un caso que fue, podríamos decir, igual no es el más importante, pero sí fue el más mediático y por tanto también irrelevante, que fue el caso Watergate. Un breve resumen. El 10 de octubre de 1972, el FBI informó que el allanamiento de Watergate fue parte de una campaña masiva de espionaje político y sabotaje en nombre del comité de reelección de Richard Nixon, presidente de Estados Unidos en aquella época. A pesar de estas revelaciones, la campaña Nixon nunca fue seriamente puesta en peligro. Pero dicho esto, podemos entrar un poco en el tema, ¿no? Aquello se bautizó como el final de la época de Richard Nixon. Estamos hablando de todo un presidente de los Estados Unidos, ¿no? El escándalo Watergate fue el espionaje presidencial más conocido en Estados Unidos, considerado como el escándalo político más importante de toda la época de Estados Unidos. El caso Watergate desveló una trama de espionaje y escuchas que la administración Nixon de Richard Nixon llevó a cabo durante la campaña electoral de 1972, cuando 5 individuos fueron descubiertos intentando forzar la entrada de la sede del Partido Demócrata en Washington, o sea, el partido contrario, digamos, ¿no? Se dijo por aquel entonces que 5 hombres, uno de los cuales afirma ser un antiguo empleado de la CIA, ya entramos en materia, fueron detenidos ayer sábado, eso se dijo, en 1972, a las 2:30 de la madrugada, cuando intentaban llevar a cabo lo que las autoridades describieron como un plan elaborado para espiar las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata en Washington. Hay que recordar que Nixon era republicano, ¿no? Esa breve noticia, publicada sin más comentarios el 18 de junio de 1972 en el diario del Washington Post, y en la que pocos lectores repararon, ¿no? Vieron como una cosa normal. Cayó como una bomba a pocos metros de la redacción del Washington Post, o sea, en el despacho Oval, que es la oficina principal del presidente de los Estados Unidos. Para Richard Nixon aquello era el principio del fin y él todavía igual no lo sabía, ¿no? Y después hay una figura, eso sería la breve introducción, ¿no? De quiénes fueron los fontaneros. No sé si te suena a ti esta palabra, ese ambigüismo que le pusieron, que los fontaneros fueron los 5 detenidos, los 5 individuos detenidos, no eran simples ladrones que iban a robar, o sea, no eran tipo caco que iba a robar, pues yo qué sé, un ordenador de la época o dinero o cualquier cosa, ¿no? Eran agentes secretos del servicio del presidente, ojo, eran agentes del servicio secreto del presidente de los Estados Unidos y tenían como misión colocar micrófonos e intervenir los teléfonos de sus rivales demócratas para espiarlos. O sea, un espionaje dentro del espionaje, ¿no? Fueron conocidos como los fontaneros porque una vez detenidos declararon: si nos contrataron para evitar filtraciones es que somos fontaneros. Eso fue su declaración así de cara a la prensa, ¿no? Es decir, agentes especiales encubiertos y contratados por Howard Horn,
y Gordon Liddy, dos hombres vinculados al comité de reelección del presidente, un equipo formado por militantes del Partido Republicano creado por Richard Nixon, y al que el presidente había encargado su campaña de reelección en los comicios de ese año, de noviembre de 1972. Repasamos, los agentes detenidos fueron conocidos como los fontaneros, y su frase fue aquella: si nos contrataron para evitar filtración, es que somos fontaneros, declararon después de su detención, ¿no? De ese modo, como si de un guión de una película de espías se tratase, a veces aquello que decimos, ¿no?, que la realidad a veces supera la ficción, arrancaba el caso Watergate, que fue un escándalo que provocaría la primera y única dimisión del primer mandatario de los Estados Unidos en la historia. Estamos hablando de todo un presidente de Estados Unidos. En menos de 4 meses y un dramático creciendo a ritmo de exclusiva, 2 periodistas del Washington Post, y aquí sí que entramos en el periodismo de investigación, Bob y Carl, fueron los encargados de desenmascarar la trama que obligaría a salir por la puerta de atrás al inquilino, o sea, al presidente de la Casa Blanca. La investigación empezó cuando el sábado 17 de junio de 1972, como hemos dicho antes, el joven Howard se acercó al juzgado, uno de los reporteros, para escuchar en directo la audiencia preliminar de los presuntos 5 rateros, entre comillas, 5 ladrones, varios de ellos de Miami, que habían sido detenidos infraganti en las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate de la capital federal. De ahí viene el nombre del caso Watergate, ¿no?, que las oficinas del Partido Demócrata están en el edificio Watergate. Claro, después de eso, pues, digamos, llamado los hombres del presidente, ¿no? Porque, por ejemplo, Bob, que era uno de los periodistas, empezó a interesarse en el caso cuando escuchó que uno de los detenidos era James McCord, ¿no?, que era el consejero de seguridad de la CIA. Claro, eso le hizo sospechar e ir tirando de hilos, ¿no? También me llamó mucho la atención que otro de los arrestados dijese que todos eran anticomunistas de profesión. Aquello no coló mucho, ¿no? Aquella noticia se publicó al día siguiente, domingo, e iba firmada por Woodward y su compañero Carl, ¿no?, que eran 2 periodistas de investigación muy buenos, ¿no?, cuyos nombres solo aparecían al final de la misma. Pero cuando los periodistas supieron que McCord, ese hombre de la CIA, era también el coordinador de seguridad del comité para la reelección del presidente de la campaña electoral, decidieron tirar del hilo y ahí empieza todo. Empezaron a descubrir que existía una conexión entre detenido y gente muy próxima al presidente Nixon, que encargada de resolver algunos problemas incómodos. Es como lo calificaron, ¿no? Eran sus fontaneros, ¿no? Quedó la frase esa, ¿no? Pues los fontaneros. O como se les conocía más tarde, los hombres del presidente, ¿no? Esto se escribió libros, es una película, etcétera, etcétera. Todos los hombres del presidente serían todo el libro que estos 2 periodistas, Woolman y Bernays, publicarían en 1964 sobre sus investigaciones en este caso. Los periodistas descubrieron que existía una estrecha conexión entre el detenido, James McCord, que era agente de la CIA, que era un directivo de la CIA, y gente muy próxima al presidente Nixon. En una rueda de prensa, celebrada el 22 de junio, Richard Nixon, el actual presidente de Estados Unidos de aquella época, se dio cuenta y empezó a eludir su responsabilidad en ese particular incidente, ¿no? Y de espaldas a la opinión pública se empezó a comprar el silencio de los detenidos mediante el pago de grandes sumas de dinero. Como siempre, pues claro, vamos a pagar a esta gente para que no hable y para que calle, porque nos estamos jugando la presidencia, nada más y nada menos, de un país como Estados Unidos. El 1 de julio, el jefe de la campaña de Nixon, John Mitchell, presentó su dimisión ante la insistencia de su esposa, entre comillas. Para entonces, Carl Bernstein estaba investigando, uno de los periodistas, la conexión Miami de los detenidos con parte del dinero incautado por la policía, que procedía de donaciones privadas que servían para sufragar los gastos de la elección del presidente republicano y cuyo reparto había supervisado el dimitido Mitchell, ¿no? O sea, es un caso, digamos, de investigación periodística que llegan que fue complejo al principio, fue muy complejo porque nadie quería entrar en ese tema, ¿no? Estamos hablando de, digamos, de acusar de alguna manera a todo alrededor de la corte, si me permite la expresión, de todo un presidente de los Estados Unidos en 1972. Sí. Que esto es súper interesante, toda la historia que nos estás contando, porque es una historia pues prácticamente real, ¿no? Es real, totalmente real, sí, y aparte de eso, a muy alto nivel. O sea, estamos hablando que hizo dimitir a un presidente de Estados Unidos como fue Richard Nixon, sí.
que él iba grabando pues todas las conversaciones, imagínate tú. Se dice, bueno, se dice, no, está prácticamente probado que él tenía micrófonos y videocámaras de la época, que cualquier persona invitada, pues un jefe de Estado, pues cualquier persona importante en el mundo, en el despacho Oval de la Casa Blanca, pues será grabado, tanto en audio como en vídeo, sí, sí, las citas, sí, sí. Sí, sí. Oye, Sergio, aquí hay tres claves, ¿no? Una es, Mm, no sé si lo leo bien, sino que también le mm. animamos a todos los oyentes de SL Radio a que busquen Y tanto. a Mark Field, porque Sí. Mark Field, recordemos que fue un agente, ¿no? Mm. Pues prácticamente del FBI, ¿no? Asociado, Exactamente, sí, ¿vale? sí, exactamente. Es una parte importante porque ahí también aparece también pues periodista, ¿no? Y también algo denominado garganta profunda. Entonces, coméntanos Exactamente, para ponernos en exactamente, sí, sí, situación. A sí. ver, coméntanos. Mark Fleet, como hemos dicho, se le denominó garganta profunda porque era la fuente que informaba a esos dos periodistas. De alguna manera él lo quería sacar a la luz, ¿no? Garganta profunda viene dado porque la persona es la fuente más importante que puede dar información, pero la daba paso a paso, ¿eh? No la daba toda de golpe, sino que a estos dos periodistas del Washington Post, que hicieron un gran trabajo, una gran labor y luego fueron premiados y reconocidos, pues bueno, era un personaje muy atípico, muy especial, Marfil, ¿no? Cada día, tras el cierre rotativo, estos dos periodistas, Brennan y Bombard, quedaban con algunos empleados del comité para la reelección del presidente para intentar sacar esa información, ¿no? Necesitan información, en tipo humil, ¿no? Lo que decimos, información de fuentes humanas. Que los periodistas hacían un poco de espionaje, ¿no? Dos de ellos, una contable y un responsable de control de finanzas, preocupados por la dimensión que había adquirido el uso ilegal de fondos en la campaña. Claro, el dinero siempre malgastado o mal movido genera sospechas, ¿no? Le revelarían datos muy importantes, pero la fuente más decisiva de información por la que estamos diciendo, la que durante más de 35 años Bob Woodward mantuvo en el anonimato. O sea, este hombre, Marfil, estuvo en el anonimato. Sabían que había una garganta profunda, una persona que daba información, pero estuvo en el anonimato durante 35 años, que ya son años para proteger sus fuentes, ¿no? Oculto bajo el seudónimo de Garganta Profunda se encontraba, obviamente, Marfil, ¿no? Debido al alto cargo que ese hombre ocupaba dentro de la administración, era el director asociado del FBI, o sea, un alto cargo del FBI. La relación que mantenía con uno de los periodistas era lo más reservada posible. Solían quedar pues en un parking, a medio oscuras, no se dejaba ver la cara, etcétera, etcétera. Pero iba pasando información, pero de manera que los periodistas investigaran ellos. O sea, no les dio el caso hecho, ni muchísimo menos. Fueron bastantes encuentros en este tipo de parking subterráneos de aquella época de los 70, ¿no? Con aquellos fluorescentes casi medio encendidos, medio apagados, ¿no? Todo muy, parece muy de película, pero es que a veces la ficción supera la realidad supera la ficción, ¿no? Usaron diversos tipos de señales para reunirse, como colocar, por ejemplo, una bandera roja en el balcón de la casa de Phil, y sus encuentros se celebraban de madrugada, como he dicho, en un parking de Washington, o sea, se celebraban de madrugada. La fuente más decisiva de información fue Marfil, como estamos dicho, oculto bajo el seudónimo de Garganta Profundo, y ya te digo, con el anonimato de más de 35 años nadie supo que era este hombre el que informaba a estos dos periodistas. Durante esas reuniones, Garganta Profunda, Marfil, no revelaba ninguna información al periodista, como he dicho antes, pero sí corroboraba todos los datos que requerían comprobación. O sea, los periodistas investigaban y Garganta Profunda decía, pues es cierto o no es cierto, ¿no? O sea, no se lo ponía fácil tampoco. Lo más importante, orientaba a Woodward, uno de los periodistas, hacia dónde debían caminar sus pesquisas. Eso sí, daba sus pistas, ¿no? En sus reuniones, Garganta Profunda reveló la agresiva estrategia que está adoptando la Casa Blanca para espiar a sus rivales políticos, periodistas y a cualquiera que el gobierno considerase desleal. O sea, es lo que decimos, espionaje dentro del espionaje. Y ya por fin, el 21 de septiembre, saltaba la noticia de estos dos periodistas que afirmaban con rotundidad que John Mitchell había controlado un fondo secreto para espiar a los demócratas. John Mitchell, fotografiado por la prensa, a punto de tomar parte como testimonio en el comité judicatario del Senado durante la investigación del caso Watergate, ¿no? El 10 de octubre de 1962, el Washington Post entonces sí informó de que la investigación policial había concluido que el asalto a las oficinas
pues habían sido, como aquel que dice, del edificio Watergate, como parte de un plan de espionaje y sabotaje orquestado para favorecer la reelección del presidente Nixon. O sea, que no fue un robo normal y corriente, como informaron al principio, sino que era para que el presidente Nixon pudiera ganar otra vez las elecciones, ¿no? A pesar del escándalo, Nixon consiguió ganar de forma indiscutible las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de ese mismo año. Ojo, Richard Nixon ganó las elecciones. Pero eso no detuvo a los intrépidos periodistas del Washington Post, y el mismo periódico decidió seguir publicando informaciones, aquello que se dice, poco a poco vamos tirando del hilo, y mantenerse en una línea muy marcada. En enero de 1973, el juicio a los asaltantes del Watergate se saldó con una amplia lista de condenas, incluida la de James McCord, que es el directivo del FBI, es ex agente de la CIA también, convertido en jefe del espionaje republicano. Volvió a ser clave cuando envió una carta al juez afirmando que había cometido perjurio. Imagínate tú. O sea, él mismo, en una declaración jurada y promesa, le envió una carta al juez que había mentido ante la ley, que es lo peor que se puede hacer en Estados Unidos, ¿no? Que los acusados habían recibido presiones para declararse culpables, que había personalidades muy importantes implicadas y que temía por su vida si revelaba todo lo que sabía sobre este asunto, ¿no? La carta daría un giro inesperado a la cobertura del caso, claro. Y como diría un Gunman, una directora del periódico, en los tiempos, toda la prensa apareció en masa, levantando literalmente las alfombras y todo lo que pillan en busca de en busca de pistas. El Washington Post ya no estaba solo. Cuenta que este periódico, el Washington Post, se jugó su prestigio e incluso, vamos, si no esos dos periodistas que confiaron en ellos, apostaron por ellos, no llegan a demostrarlo todo, el periódico se hunde. Y estamos hablando de un Washington Post, ¿eh? Al final, pues como hemos dicho, James McCord envió una carta al juez afirmando que había cometido el perjurio y que había personalidades muy importantes implicadas y que temía por su vida, ¿no? Ya llega un momento que a estas altas esperas ya pues la amenaza es real, ¿no? Ante todas estas informaciones, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordenó al presidente Nixon entregar las cintas secretas obtenidas en las escuchas a sus rivales políticos para utilizarse en el juicio del caso Watergate contra sus hombres, los hombres del presidente, ¿no? Los jueces resolvieron el debate en una histórica votación en contra de los argumentos del presidente. A partir de ese momento, Nixon perdió el apoyo de los propios miembros del Partido Republicano, que estaban dispuestos a votar a favor de una solicitud del Congreso de los Estados Unidos para iniciar un proceso de destitución del presidente. El 8 de agosto, Richard Nixon anunciaba su dimisión, aunque reconocía que dejar el despacho oval, digamos, el presidente de los Estados Unidos, es algo que aborrecen todos los instintos de mi cuerpo. Sin embargo, como presidente, debo anteponer los intereses de América. O sea, que al final reconoció pues que la habían pillado, sí, a todo un presidente de los Estados Unidos. Para que veas la importancia que comenzamos la semana pasada del periodismo de investigación y el espionaje, sí, sí. O sea, la caída de todo un presidente de Estados Unidos, ¿sí? Ahí nada. Ahí es nada, sí, sí, sí. Increíble, la verdad que sí. Increíble, increíble. Aparte es una historia real, que se puede verificar y contrastar, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, date cuenta, bueno, no sé si nos va a dar tiempo, Sergio, porque me imagino que queda mucho de esta historia, ¿no? Porque tendremos, recordemos que se revelaron unas cintas del Watergate. Después también hubo una acción legal en contra de la administración de Nixon. Exactamente. Y algo muy interesante, ¿no? La publicación de las transcripciones. Entonces, bueno, serio, para poco más de 10 minutitos, más o menos, sí, comenta, decimos, ¿tú crees que podamos sí, porque es tocar un todo tema eso? muy amplio, pero entiendo que el tiempo es limitado y vamos a reducir un poquito, ¿no? Claro, ¿qué pasó con el presidente Nixon? Como hemos dicho, Nixon sufrió un derrame cerebral el 18 de abril de 1994, ya pasaron unos cuantos años, y murió 4 días más tarde, a la edad de 81 años, el 22 de abril. Pero antes, ya te digo, en 1974
tuvo que dimitir porque fue, digamos, probado que fue una especie de conspiración. Claro, después está la revelación de las cintas de Watergate y las audiencias que tuvo. El 7 de febrero de 1973, el Senado de los Estados Unidos votó 77-0 para aprobar la resolución del Senado y establecer un comité secreto para investigar el Watergate. Con un Sam Ervin nombrado presidente al día siguiente. Las audiencias celebradas por el Comité del Senado, en las cuales Dean y otros funcionarios de la administración norteamericana fueron transmitidas del 7 de mayo al 7 de agosto de 1973. Las tres cadenas principales en ese momento de televisión acordaron, era tan grande el caso, ¿no?, que acordaron turnarse para cubrir las audiencias en vivo cada tercer día. Comenzaron con la ABC el 17 de mayo y terminando con la NBC, ¿no?, el 7 de agosto. Se estima que el 85% de los estadounidenses con televisores en aquellos momentos sintonizaron al menos una parte de las audiencias, ¿no? El viernes 13 de julio del 73, durante una entrevista preliminar, el abogado de la minería, Donald Sanders, le preguntó al asistente de la Casa Blanca, Alexander Butler, si había algún tipo de sistema de grabación en la Casa Blanca. Y ese mismo contestó, dijo que estaba reacio a responder, pero finalmente declaró que había un nuevo sistema en la Casa Blanca que automáticamente registraba toda la oficina oval, lo que hemos contado antes, ¿no? Que el presidente Nixon grababa a todos los invitados que tenía, podían ser presidentes de otros países, podían ser embajadores, podían ser pues altos cargos oficiales de la ONU, de la OMS, etcétera, etcétera, ¿no? Imagínate tú, la sala del gabinete y otros, así como la dicha oficina privada de Nixon, en la misma de su presidencia. Claro, el lunes 16 de julio del 73, frente a una audiencia televisada en vivo, el consejero de la minoría principal, Fred Thompson, preguntó a este si estaba enterado de la instalación de cualquier dispositivo de escucha en la oficina oval del presidente. La revelación de Butterfield del sistema de grabado transformó la investigación del Watergate. Inmediatamente ordenó la muestra de las cintas, al igual que el Senado, pero Nixon se negó a liberarlas. O sea, mi presidente se acogía al cargo, ¿no? Para no liberarlos. Aparte que le podíamos tener un gran compromiso, citando su privilegio ejecutivo como presidente de los Estados Unidos. Y ordenó a Koch que retirara su citación, ¿no? Claro, y todo eso acabó en lo que se llamó un masacre de sábado por la noche, porque el 20 de octubre de 1973, después de que Cox se negara a retirar la citación, Nixon ordenó al fiscal general Elliot Richardson y luego ese mismo delegado Richardson, William Ruckels, que despidiera al fiscal especial. O sea, ya empezaba a despedir a fiscales generales con tal de que no saliera la cita, ¿no? Y se negaron a despedirlo, renunciaron en protesta, en la búsqueda de Nixon por alguien del Departamento de Justicia dispuesto a despedir a Cox, terminó con el procurador general Robert Ball, o sea, que rodaron muchas cabezas ejecutivas de toda una línea presidencial, ¿eh? Y consideró al final que la orden de Nixon era válida y apropiada, porque era presidente de Estados Unidos, el máximo mandatario, ¿no? Consideró renunciar para evitar ser percibido como un hombre que cumplió órdenes del presidente para salvar su trabajo. Sin embargo, este hombre, Ball, llevó a cabo la orden presidencial y despidió al fiscal general. O sea que rodaron muchas cabezas, ¿no? Al final, el 1 de marzo de 1964, un gran jurado en Washington, capital, lo que se llama Washington DC, acusó a varios exayudantes del presidente Richard Nixon, quienes se conocieron como los 7 de Watergate, y por conspirar para obstaculizar la investigación del mismo Watergate. O sea, que los mismos que lo crearon luego fueron conspiradores para que no se llegara a la verdad. El gran jurado nombró en secreto al presidente Nixon como un conspirador no acusado. El fiscal especial los disuadió de una acusación contra Nixon, argumentando que un presidente solo puede ser procesado después de que él deje el cargo. John Dean, James Stewart y otras figuras ya se habían declarado culpables, por lo tanto el presidente Nixon lo tenía ya muy perdido y al final pues acabó con su carrera presidencial y tuvo que dimitir todo un presidente de los Estados Unidos, empezando, si rebobinamos un poco,
por tirar el hilo, pues aquello de una investigación tipo UMI de fuentes humanas, con un poco de OSINT de fuentes abiertas, de dos periodistas del Washington Post que confiaron mucho en él, porque aquellos periodistas no demuestran todo eso que he contado yo y que se ha contado muchas veces, el Washington Post es llevado a juicio y vamos, desaparece y van todos a la cárcel ellos. Sí, 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 un caso muy interesante, ¿no? Una prueba más, he querido tocar este tema porque es uno de los más aparentes que ha pasado en la historia de los espionaje, podríamos decir, moderno, pues eso ocurrió entre 1972 y 1974, pero la importancia del periodismo de investigación, sí, 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 sí. Aquí lo hemos dejado. Pues sí, periodismo de investigación, Sergio, qué pena que, bueno, qué pena no, todo esto lo seguiremos tocando aquí en Cyber Day, Sí, 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 pero sí. que son historias, fíjate tú, aunque la hemos intentado separar, el periodismo de investigación en dos Sí, sí, programas, nos sí. quedamos con ese sabor de decir, oye, Claro, que claro, queda claro. más, que quedan todavía muchas cosas más de estas historias que contar, Y ¿no? tanto, claro, claro, claro. Esto es una glamurosa y una forma de convertirse en celebridades. Esos dos periodistas de investigación, bueno, súper célebres y les dieron todos los premios, porque hicieron un buen trabajo y les salió bien, pero bueno, hay otros asuntos, ¿no? Y pues de corrupción, por ejemplo, o de espionaje de alto estado, que pasan en todo el mundo, incluso en nuestro país, pero no lo vamos a tocar porque no tenemos tiempo para ello, pero que a veces, bueno, gracias a estos periodistas de investigación que utilizan técnicas, son los llamados periodistas espías un poquito. A ver, no son agentes de inteligencia, pero bueno, ayudan mucho, de la misma manera que ayudan a sacar la verdad, en principio, ¿no? Hemos de recordar que el periodismo de investigación es un servicio público y no un festival del ego, ¿no? Aquí que todo el mundo, a ver, yo soy el mejor, ¿no? Son grandes profesionales y aquí en España tenemos algunos que ya de hace algunos años y otros actualmente, y que son muy buenos investigadores. Ser un periodista de investigación es, ante todo, respetar los estándares éticos de la profesión, que es una profesión que obviamente nos da ese derecho a la información que tenemos todos, ¿no? Sí, sí, sí. Sergio, si tuvieses que resumir todo lo que has contado en los dos programas en menos de un minuto, ¿qué dirías? Hmm. Pues eso, que el periodismo de inmigración, le tenemos que estar muy agradecidos a estos periodistas que son hombres y mujeres que a veces hasta se pueden jugar no solo su prestigio, sino en este caso se pueden jugar su seguridad personal. No voy a sacar jugando de su vida, pero sí, porque imagínate que en este caso el Washington Post o cualquier otro periódico no los hubiera apoyado, igual esos hombres hubieran aparecido, ves a saber dónde, ¿no? O habían acabado como mino con sus carreras, ¿no? Por ejemplo, ser un periodista de investigación es como ser espías, como ser agente de inteligencia. Es una cuestión vocacional, creer sobre todo en la ética de la profesión y con muchas ganas de informar de verdad a la población que somos nosotros. Sí, sí, sí. Y que es un periodismo muy importante y que no debería de desaparecer en países democráticos. Sí, sí. Pues bueno, Sergio, queda dicho hoy Sí, en este segundo episodio, vamos a decirlo así, de y tanto, sí, sí, periodismo de sí, de investigación investigación y espionaje. Sí, y sí, sí. espionaje. Sergio, Mm, este tema yo creo que volveremos a tocarlo más adelante, ahí, mm, porque bueno, nos quedan muchas novedades sí, sí, sí. en este espacio que prácticamente tú coordinas hacia una cultura de Mm, servicios de inteligencia. sí, Además, sí, quedan tantas cosas, ¿eh? sí, tengo alguna propuesta ahí también que hacerte, Ah, eso está bien, está bien. alguna idea que me ha venido a la cabeza. Mira, y Mm, te animo porque hoy entre jueces y fiscales, recordemos que hoy tendremos la colaboración otra vez del juez Claudio Masucci, y nos trae un mm. invitado muy especial, a una persona que se dedica a las investigaciones, OSINT, y también Ah, muy bien, sí, es sí, sí. criminalista y también es perito. Así que hablaremos un Sí, poco sí, sí, sobre sí. todo para conocerlo a él y conocer también su trabajo del día a día. Así que Gran programa. Sí, para que veamos, ¿no? Que el espionaje no es todo lo que habitualmente, ya llevamos unos cuantos programas, lo que la gente se imagina en primera instancia, ¿no? Que si no, pues que hay muchos criminólogos, que hay mucha gente que no tienes que ser agente de inteligencia de un gobierno para espiar, ¿no? Que lo puedes hacer desde el punto de vista periodístico, como criminólogo, como corporativo, sea una seguridad privada, como una agencia, una gran corporación o pequeña. Imagínate, en este caso hablamos de dos periodistas, igual que han habido en España muchos casos también que se han destapado gracias a periodistas
periodistas que han sido valientes, hombres y mujeres valientes, que han apostado pues por su profesión, han creído en ello, sus jefes también han creído en ellos, y entonces pues han desvelado muchos casos que igual no hubieran salido a la opinión pública, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, Sergio. Oye, teníamos lo del sorteo pendiente, Sergio, pero... Hombre, y tanto, y tanto. Pero mira, si te parece, vamos a utilizar este programa también para conseguir que la gente se anime. Hoy hemos sorteado, bueno, hemos hecho una pregunta, por ejemplo, que en el programa de José María, donde estábamos sorteando un curso de criminología vial, totalmente gratis para los acertantes a la pregunta que hacíamos. En el caso tuyo, ¿qué habíamos... ¿Cuál era la pregunta? Que no lo recuerdo ahora. Claro, ¿cuál era el infiltrado más importante que tuvieron los servicios secretos españoles a mediados de los años 70? Esa era la pregunta. Pues bueno, esa era la pregunta. De todas maneras, vamos a, si te parece bien, Sergio, pues sacaremos una foto a ese pendrive que vamos a regalar totalmente nuevo. Haremos la pregunta. Con información. Exactamente, que trae información. Haremos lo siguiente, sacaremos una foto al pendrive, pondremos la pregunta y el enlace del vídeo para que la gente se anime y pueda anotar a ese pendrive solamente contestando pues la pregunta que tú acabas de hacer. Repítela y así ya... Sí. Venga, adelante. Perfecto. Mira, la pregunta sería, fue un personaje, ya digo, fue un hombre, como dijimos la semana pasada, que fue uno de los mayores infiltrados en los servicios secretos españoles a mediados de los años 70 y que ayudó a desarticular una amenaza muy importante y peligrosa que tenía el Estado español. Sí, en aquellos tiempos. Pues bueno, queda dicha la pregunta, Sergio. Son dos pistas, son dos pistas. Son dos pistas. De todas maneras, mañana ya sacaremos la foto del pendrive y tanto que sí. Y pondremos el enlace al programa y todas las personas que quieran jugar y participar para llevarse ese pendrive solamente tienen que contestar eso que ha comentado, esa pregunta que ha hecho Sergio Farra. Exactamente. Sergio, como siempre, un placer haberte tenido aquí otra semana más en el programa Cyber Day. Volvemos, si te parece, dentro de 7 días con un tema novedoso. Y cambia... mira, te voy a hacer un adelanto. La semana que viene te propongo hacer cómo es la vida diaria de un agente de inteligencia contemporáneo de hoy en día. ¿Qué te parece? Pues mira... entraré en detalles clasificados, obviamente. Sí. Pues ¿Cómo sería hoy en día, en el año 2021, la vida de un agente de inteligencia? Sí, ¿qué te parece? Pues a mí me gusta la propuesta, imagino que a los oyentes y a nuestros seguidores pues también, para que puedan conocer realmente cómo el día a día de un agente secreto. De un agente, aquí en España, ¿verdad? ¿En serio? Aquí en España, sí, vamos a hablar de aquí en España, sí. Igual cogemos algún caso de fuera también, pero bueno, vamos a hacer una especie de barómetro a ver cómo está la cosa del espionaje por aquí, cómo es el día a día de un agente secreto. Vale, ¿te parece que lo dividamos en episodios o...? Y tanto, sí, vamos matizándolo entre semanas, sí, vale. Vamos matizándolo, vale, sí. Pues venga, no se lo pierdan porque próxima semana vamos a ver realmente el día a día de un agente secreto aquí en España, contado por nuestro amigo y colaborador Sergio Farra. Sergio, como siempre, un placer tenerte aquí en el programa Cyber Day y nos vemos dentro de 7 días, ¿vale? Igualmente, un saludo para ti, abrazo para todo el equipo y gracias como siempre a todos los oyentes, que cada vez me consta que son más, y eso me satisface mucho dentro de mi humildad, como lo sabes, sí. Pues sí, nosotros contentos también que estos programas sigan llegando cada vez más lejos, así que nada, te enviamos un fuerte abrazo y ya con ansias de tenerte aquí la próxima semana. Pues hasta la semana que viene, hasta luego, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Pues bueno, ya lo han escuchado ustedes, como siempre, Sergio Farra, hacia una cultura de servicios de inteligencia y bueno, la verdad que periodismo de investigación y espionaje, 2 capítulos hemos tenido la semana pasada y esta, y ha contado unas historias aquí alucinantes y historias reales, basados en hechos reales, lo que se ha contado hoy aquí. Próxima semana, cómo es un agente de inteligencia en su día a día, nos lo contará Sergio Farra, así que no se lo pierdan en el programa de la próxima semana que viene cargadito. Bueno, nosotros nos vamos, volveremos a conectar dentro de media hora aproximadamente, porque volvemos con el programa Entre Jueces y Fiscales. Hoy tenemos a nuestro amigo Claudio Masuki, colaborador con CL Radio en este espacio, y tendremos un invitado especial, así que nos vamos y en media hora volveremos a conectar aquí en directo a través de todas nuestras plataformas
Y pues conoceremos a ese invitado que ya les digo que les va a sorprender, porque se dedica, entre otras cosas, a la investigación a través de Internet. Así que todo eso y mucho más aquí en un ratito. Pero antes de irnos de Cyber Day, ya sabes, el buque insignia, el emblema de este programa, somos lo que continuamente hacemos. Nos vemos en un ratito aquí en CL Radio News Live. Hasta luego.